hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Sí, mi rey. Nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre. Podemos adorarle al Rey, el nombre que es sobre todo nombre. Majestuoso su nombre. Nada se iguala a él. Nada se iguala a su presencia. No hay otro nombre. Majestuoso su nombre. No hay otro nombre. Sí, Jesús. Te bendecimos, te amamos, Rey de gloria. Eres precioso, tu nombre es maravilloso. Tu nombre es sobre todo nombre. Gracias, Cristo glorioso, que te levantaste al tercer día con poder y gloria para darnos una manifestación para siempre de tu nueva posición que el Padre te daba. De nuevo, de vuelta a la gloria que tenías con Él en el principio. Aleluya. La tumba vacía. Sí, los cielos, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús. Poderoso su nombre, poderoso, incomparable. Gracias, Padre. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo desde las instalaciones de la Iglesia Senda de Vida. Para mí, como siempre, es un gran honor, un gran privilegio poder llegar a ustedes con la preciosa palabra del Señor. Y hoy vamos a darle seguimiento al tema de ayer, domingo, que fue domingo de resurrección, donde todos celebran, ¿verdad? Celebramos un día que nuestro Señor Jesucristo se levantara de entre los muertos y recuperara y se le devolviera toda la gloria. En esta ocasión quise tocar el tema de la gloria de la resurrección, porque creo que es una de las cosas más importantes, no solamente para nosotros, sino para el mismo Señor Jesús. A veces solamente nos enfocamos en lo que recibimos de la resurrección, y ayer tocamos un poco de ello, todos los beneficios que tenemos por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por ejemplo, es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Es también, nos da seguridad de nuestra fe, nos da seguridad de nuestra propia resurrección y nos da seguridad del perdón de los pecados.
Hay un poder en la resurrección también para fructificar. Hay un poder en la resurrección también para el nuevo nacimiento. Hay un poder en la resurrección para darle vida a lo que está muerto. Así que esos son los beneficios que recibimos nosotros de la resurrección. Pero ayer quedamos que íbamos a ver cuál es esa gloria de Cristo en su resurrección. ¿Qué fue esa gloria que Jesús recupera y que se le es devuelta y que puede, como decía Hebreos capítulo 12, versículo 2, y quiero retomar un poquito eso para poderme introducir, donde dice la palabra del Señor que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? O sea, el principio, el iniciador, el autor de la fe y el consumador, el que termina nuestra fe o el término de nuestra fe. Dice, quien por el gozo, ¿cuál era ese gozo? Ahí, el domingo yo mencionaba que el gozo que estaba frente a Jesús era la devolución, la recuperación de esa gloria que él había tenido con el Padre desde el principio y que él le pide al Padre en su petición, en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Él le pide que sea glorificado junto a él y que vuelva a tener la misma gloria que tuvo con él en el principio. Entonces dice que ese gozo puesto delante de él hizo que soportara la cruz y despreciando aún los oprobios y la vergüenza. Y al final de este texto dice categóricamente, y se sentó a la derecha o a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es esa gloria? Entonces hoy quiero hablar sobre ello y esperamos que sea de bendición, mis amados. Quiero decirles que cada vez que estoy frente a la palabra de Dios, tengo ese sumo cuidado, y perdonen si en algún momento escribo o digo algo que parece controversial. Mi propósito es nunca, la verdad, formar una controversia de algo. Mi propósito siempre es añadir algo que probablemente, verdad, un punto de vista, una manera de ver las cosas, aunque muchas veces puede ser diferente a la manera como la hemos estado viendo, pero que siempre es muy productivo y muy maravilloso, la verdad, abrirnos a diferentes puntos de vista, porque el ser cerrados a una sola manera de pensar nos puede limitar muchísimo. Proverbios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. El Señor también nos habla Pablo nos habla de una multiforme gracia. O sea que la gracia de Dios tiene tanta variedad de formas que para ti puedes verla desde un punto de vista o desde un aspecto, desde un lado de la gracia, que puedes decir eso es lo correcto y estás en lo correcto, pero lo estás viendo de un lado la gracia. Entonces no podemos rechazar ni despreciar ni decir que aquel está mal, que aquel lo que está diciendo no está correcto, porque lo está viendo la gracia desde un punto que Dios le está revelando, que Dios le está mostrando a él. Así que nunca vaya a pensar que mi propósito es controversial, sino más bien es edificar. Ese es nuestro propósito. Es más, creo que todos los predicadores, todos los que hacemos uso o el buen uso de esta maravillosa palabra que Dios nos ha confiado en nuestras manos, deberíamos de tener ese mismo concepto, ese mismo pensar de siempre edificar el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, para responder la pregunta que acabamos de hacer, ¿cuál es la gloria de Cristo en su resurrección? Me gustaría señalar y llevarlos, que su atención sea puesta en tres aspectos para ver o entender la gloria de la resurrección de Cristo.
Y quiero llevarlos a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Si tú tienes algo ahí, una palabra, tienes tu celular, tienes tu iPad, tienes la manera de cómo accesar a la Biblia, te invito a que lo hagas y que juntos podamos analizar la palabra del Señor, podamos escudriñarla, podamos ver qué tanta riqueza tiene la Escritura para nuestras vidas. Y yo quiero leer esta porción donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Yo quiero que note algunas cosas y lo voy a hacer pausado, porque dice la palabra de Dios que Dios lo exaltó hasta lo sumo. La palabra sumo ya es algo que ya no hay más. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La maravillosa alabanza que escuchábamos al principio, por eso quise escogerla, porque es una de las alabanzas que describe en canto lo que realmente Jesús lograra con su resurrección. Luego dice el 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dirá usted: pastor, ¿y qué tiene que ver estos versículos con la resurrección? Si nosotros nos vamos a los versículos anteriores, vamos a ver, vamos a comprender mejor. Pero yo quiero que nos enfoquemos primeramente en estos versículos 9 al 11 de Filipenses 2, porque aquí encontramos tres aspectos que manifiestan la gloria de la resurrección de Cristo. Y en estos tres aspectos podríamos llevarnos muchísimo. Es más, yo no sé si vaya a poder terminar hoy en esta transmisión todo lo que quisiera compartir con ustedes, porque tampoco quisiera cansarles, tampoco quisiera de alguna manera que usted perdiera el interés de lo que estamos hablando. Así que tres aspectos que reflejan o que manifiestan la gloria de la resurrección. Primero, y eso es lo que vamos a ver y vamos a desglosar cada uno de estos aspectos. Primero, lo que podemos ver en los versículos que leímos de Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, es que Cristo es exaltado. Cristo es exaltado. Diga conmigo: Cristo es exaltado. Esto tiene que ver con su posición. O sea, en la resurrección, Cristo es exaltado hasta lo sumo y es posicionado a el lugar que le corresponde, que es precisamente la diestra del trono de Dios, al lado del Padre, compartiendo la misma gloria que tenía en el principio antes de encarnarse. Número 2, el otro aspecto de la gloria de la resurrección es Cristo es coronado en esa gloria de resurrección. Y esto tiene que ver con la autoridad que se le da a Jesús, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a comprobar, que en Mateo capítulo 28 encontramos estas tres cosas paralelas a lo que estamos hablando. Entonces, Cristo es coronado, que tiene que ver con autoridad. Yo quiero que vaya conmigo y vaya, si es posible ir anotando, puede hacerlo. Número 3, el otro aspecto de la gloria de la resurrección de Cristo es que Cristo es adorado. Cristo se le da la adoración y Él recupera la adoración como Dios. Solamente que ahora
que quiero poner este paréntesis, solamente que ahora Cristo, después de su resurrección, está en una humanidad glorificada, o en un cuerpo glorificado, para que usted me entienda. Entonces, Él era adorado, ¿sí?, porque compartía la misma gloria con el Padre antes de su encarnación, pero ahora Cristo tiene un cuerpo, ¿sí?, que se le dio, que dice Salmos también, y que dice Hebreos, que Él tomó cuerpo, ¿sí?, humano, igual como el de nosotros, ¿sí?, pero en la resurrección ese cuerpo fue glorificado. Ahora yo quiero llevarlos a Mateo capítulo 28, 16 al 20, y esto lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, ¿qué dice? Cuando lo vieron, dice, lo adoraron. Allí encontramos, ¿sí?, la adoración después de la resurrección. Dice: pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Aquí encontramos la coronación, la corona de autoridad como rey. Se le dio toda autoridad, se le devuelve toda la autoridad, no solamente en el cielo, sino en la tierra. En el cielo, ¿por qué? Porque es divino, pero en la tierra porque también Él está ya con cuerpo glorificado. Recuerde que Mateo 28 es después de la resurrección, cuando les está hablando de la gran comisión. Ahora, dice: me es dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él, en su cuerpo glorificado, ahora puede aún estar donde quiera. Y esto nos lo demuestra la palabra del Señor, porque si usted se acuerda, cuando los discípulos estaban encerrados y que en una ocasión Tomás no estaba, llegó Jesús, se metió de la nada, apareció en la habitación, ¿verdad?, ya con su cuerpo glorificado, después de resucitar. Y dice la palabra del Señor que Tomás no estaba en esa ocasión, pero después vuelve a aparecer cuando Tomás no cree que los discípulos habían visto ya a Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que después vuelve a aparecer el Señor, y ahora sí le dice a Tomás: Tomás, mete tus dedos en mis manos y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces ahí podemos ver que ese cuerpo glorificado posee los orificios de los clavos, las cicatrices de los clavos, y también el costado que fue traspasado por la lanza. Entonces no sé si me estoy dando a entender en esta tarde. Es mi propósito que podamos de alguna manera aprender y ser bendecidos. Pero ahora, antes de analizar los detalles de cada uno de estos aspectos, debemos de alguna manera entrar de lleno al pasaje, o a los pasajes que hemos leído, y quiero llevarlos a lo anterior. Pero antes de esto, quiero que consideremos esto, que es muy fundamental para que podamos comprender lo que queremos hablar. Pablo dice: por lo tanto, o por lo cual, dice la Reina Valera, dice: por lo cual Dios le ha exaltado, Dios le exaltó a lo sumo. Es decir que por lo que Pablo acaba de escribir, dice que Dios, el Padre, lo exaltó. O sea, es Dios quien está exaltando a Cristo.
Si nos acercamos al comienzo del capítulo, vamos a ver que Pablo está hablando a la iglesia de Filipos sobre cómo tener la unidad, cómo tener una unidad cristiana entre los santos, entre los hijos de Dios, entre aquellos que hemos creído en Cristo. Y nos lleva Pablo a decirnos, a aconsejarnos, a decir que debemos de ser de un mismo sentir, o que debemos de tener una misma mente. En el versículo 2 dice, y también nos habla de el servirnos unos a otros, no mirando, también nos dice en el versículo 4, no mirando solamente por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En este versículo 4 también dice ahí de Filipenses 2. Y luego Pablo relaciona estos versículos sobre la unidad en el servicio humilde a los demás, como era que nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Y ahora, gloria al Señor, Él nos trae esta imagen para que nosotros la aprendamos. Y Pablo resalta que la humildad de Jesús, la manera de servir a Jesús, era aún más allá de lo que era un siervo. Entonces, yo quiero que veamos aquí una conexión que el apóstol Pablo hace en el versículo 5. ¿Qué dice Pablo? Después que nos habla de la unidad, después que nos dice que sirvamos a los demás y que no nos enfoquemos solamente en nuestros intereses propios, sino que también nos interesemos en los demás. Y nos habla de la humildad, que lógico tiene que ver con ser una persona que está enriqueciéndose con la humildad de Cristo. La conexión la hace aquí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si este video está siendo de bendición, puede hacer un share, puede compartirlo. Será de mucha bendición, creo, para algunas personas que les interese sobre la gloria de la resurrección. Entonces, debido a la unión, por eso dice Pablo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, si tú y yo tenemos a ese Cristo en nuestras vidas, Pablo nos está diciendo, tengan el mismo sentir de ese Cristo que los habita, porque nuestra unión con Cristo nos da la capacidad de poder vivir en unidad y en humildad unos con los otros. Luego en el versículo 6, el apóstol comienza con un pensamiento entre paréntesis, y Pablo aprovecha esta oportunidad deliberadamente para ilustrar más aún la verdadera naturaleza de la humildad cuando explora, o al explorar la misma humildad en el ejemplo mismo de Cristo. Y Pablo nos enseña esto. En este pequeño paréntesis, el apóstol Pablo lo que trata de hacer es que nosotros podamos llegar a ese lugar donde debemos de estar, que es en esa humildad o en esa naturaleza de humildad que nos dio en ejemplo el Señor Jesucristo. Luego nos lleva a la profundidad de la humillación de Jesús. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, mis hermanos, no puede haber sufrimiento, no tiene que haber sufrimiento, mejor dicho, lo digo de esta manera. Debe de haber primero sufrimiento para que después venga la gloria. Los profetas vieron los sufrimientos de Cristo, pero también vieron, nos dice Pedro, después de estos sufrimientos, ellos ven las glorias que venían detrás de esos sufrimientos. Entonces estamos viendo por qué el apóstol Pablo está hablando de esto. Porque todo esto tiene que ver con la humillación, tiene que ver con el sufrir. Y muchas veces ese es el gran problema que tenemos aún, ¿verdad?, en nuestras vidas, cuando nuestra carnalidad, cuando nuestra humanidad sobresalta en nosotros y no permitimos que la mentalidad, que el sentir,
que hubo en Jesús se manifieste en nosotros. Entonces Pablo nos lleva a la humillación de Jesús. Luego nos dice que se despojó a sí mismo. Mire lo que está diciendo Pablo: tomando forma de siervo. ¿Por qué usted cree que Jesús se le devuelve la gloria en la resurrección y hay una gloriosa resurrección? Por todo lo que Jesús tuvo que pasar. Dice que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está diciendo que Jesús se vació de su deidad. ¿Qué quiere decir esto? Jesús se vacía de su deidad. Él toma una humanidad, toma un cuerpo, dice, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. O sea, se vacía de su deidad para tomar las limitaciones de lo que es una humanidad, porque los humanos somos limitados. Él toma esas limitaciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de efectuar la obediencia hacia el Padre, no con su divinidad, sino como humano. Santo, aleluya. Y fue obediente. Mire lo que dice: fue obediente hasta la muerte, incluso muerte de cruz, que era una de las muertes peores en aquel entonces, una de las muertes más terribles que podían existir, donde la persona sufría y entraba en una crisis en todo su sistema físico. Era algo indescriptible, mis amados hermanos. Luego Pablo hace la transición con esta maravillosa palabra. Dice, por lo cual, o sea, después de que Cristo hace todo lo que dice el capítulo 2 de Filipenses, se humilla a sí mismo, se vacía de su divinidad, toma las limitaciones humanas, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces ahora Pablo hace la transición y dice, por lo cual, debido a que Él fue obediente hasta la muerte, las demás realidades del versículo 9 y 11 ocurren. Si no hubiese sido lo primero, no hubiese ocurrido lo segundo, que es precisamente esa gloria que se le da al Señor. Así que hagamos una conexión rápida entre dónde estamos en este texto y la pregunta que estamos buscando responder. Estamos considerando la oración de Cristo en Juan 17, para que el Padre lo glorifique. Note esto: para que el Padre glorifique a Jesús, porque esa era la petición de Jesús en Juan 17:5. Dice, para que Él lo glorifique. Vemos que Jesús se somete en su condición de hombre y obedece hasta la muerte en la cruz. Entonces Él completa ese único acto de obediencia, que es un acto representativo de todo lo demás en su vida, obediente, porque Él siempre dependió al Padre, y ahorita lo vamos a ver. Escúcheme, amado, no hay excusa. Tenemos lo mismo que Jesús tenía. Si tú y yo somos dependientes del Espíritu Santo, somos dependientes del Padre. Y dicho sea de paso, una vida sobrenatural se puede vivir solamente con dependencia del Padre y del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mire, llegamos a Filipenses 2:9. Siguiendo justo después de su muerte en la cruz, lógicamente que estamos esperando la respuesta a la oración de nuestro Señor Jesús. Jesús se sometió a lo que el Padre le indicó que hiciera, y era
morir, es sacrificar su propia vida por la humanidad, ¿sí? Entonces, con mucha razón, después de que Jesús hace esto, esperamos que su glorificación sea lo próximo. Y ciertamente lo es, porque Pablo conecta la finalización de su muerte obediente con las cosas posteriores que Dios el Padre hace por él en los versículos 9 al 11. Entonces Cristo ora para ser glorificado y luego obedece hasta la muerte, y entonces es glorificado en su resurrección. Santo. Yo no sé si usted está captando esto, aleluya. Quiero hacérselo de una manera tranquila, y no quiero darle rienda suelta a mis emociones, pero esto está tremendo. En su resurrección y ascensión es glorificado nuestro amado Señor en respuesta a su oración. Así que encontramos que el primer aspecto en este texto de lo que acabamos de leer, de la gloria de su resurrección, es que Él es exaltado. Mire, yo no sé cuánto llevo ahorita, pero Dios mío, apenas vamos a entrar en la primera parte de lo que es la exaltación de Cristo, la exaltación de Jesús después de ser resucitado. Entonces, la primera frase que encontramos es: Dios lo ha exaltado a lo sumo. No es difícil observar en el texto que la exaltación es realizada por el mismo Padre, por Dios el Padre. El Padre eleva al Hijo en su resurrección, lo lleva a su posición. Y Pablo usa un lenguaje bastante sencillo cuando dice que Cristo ha sido supremamente elevado o exaltado en la mayor posición por Dios. Escúcheme, mis amados, no hay posiciones de honor, respeto y de visibilidad superior a la que el Padre exalta a su Hijo, a Jesús. Ni siquiera la posición de Dios el Padre mismo. Mire, dice que le dio, lo exaltó hasta lo sumo. Es interesante notar el lugar desde el cual también Cristo voluntariamente se humilló. Ahora note esto, porque esto aún es aún más interesante y más profundo. ¿Desde qué lugar Cristo voluntariamente se humilla? Según el versículo 6 de Filipenses 2, dice que estando en la forma de Dios, santo, aleluya, estando en la forma de Dios, o sea, que era, usted lo sabe, Cristo era Dios, era divino, pero era humano, aunque no usó la divinidad estando en la tierra, sino su dependencia fue del Espíritu Santo. Y si usted, ahorita lo vamos a comprobar con la palabra de Dios, el escritor a los Hebreos, cuando habla sobre el Hijo de Dios, en Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es triste, mis amados, saber que muchas personas ven a Jesús como un simple maestro, como un simple personaje histórico, como alguien que existió, alguien que dio buen ejemplo, alguien que demostró el amor hacia el prójimo, alguien que aún hizo milagros, prodigios y maravillas, pero no se les ha revelado la gloria del Cristo resucitado.
Segunda a los Corintios 4:4. Por eso Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. De que, por favor, ahí señale eso, ahí dice: en la luz del evangelio. ¿De qué? De la gloria de Cristo. ¿Cuál es la gloria de Cristo? La resurrección, aleluya, el cual es la imagen de Dios. Luego en Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces Cristo existió completamente en forma de Dios. Era la misma esencia que el Padre y el Espíritu Santo. Y también, de acuerdo con el versículo 6, vemos que Él no consideró esa igualdad con Dios como, dice, algo a lo cual Él pudiera aferrarse. La expresión quiere decir, y es un poquito más clara, se lo voy a explicar. Jesús no consideraba que su igualdad con Dios fuera algo que, si Él venía y se encarnaba, fuera algo que se le pudiera arrebatar o se le pudiera quitar. Por eso Él mismo se vació, Él mismo entregó. Nadie se la arrebató, nadie se la quitó. Entonces, ¿por qué está hablando usted de una devolución de gloria, pastor? Porque esa gloria que Él mismo había dejado y se había vaciado de ella, esa misma gloria le es dada, le es restaurada, porque le pertenecía. Sabía que nada podía quitársela. Entonces, mire, Jesús mantuvo su deidad e igualdad con Dios, con Él, mientras Él estaba viviendo y caminaba en la tierra como hombre. Pero no se aferró a usarla. Note esto: Él no se aferró a usarla. Recuerde que el diablo quiso tentarlo precisamente ahí, en esa área, mi amado. Ahí es donde el enemigo comienza la tentación, para que Jesús mismo usara sus atributos divinos. Y por eso el diablo dice: bueno, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Y comienza a decirle todas esas cosas, porque el diablo quería que Jesús usara los atributos divinos. Porque si Jesús usaba los atributos divinos, entonces el plan de Dios de redención para la humanidad se estropeaba. Ahora el diablo lo hace al revés. Dios mío, ahora el diablo lo hace al revés. ¿Qué hace el enemigo con nosotros? El Señor nos da una vida nueva. Somos nueva creación. Y como nueva creación tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a la nueva creación. Nueva criatura somos. Dice Corintios 5:17: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que hace, lo que quiere hacer el diablo con nosotros? El diablo quiere que tú y yo funcionemos y militemos y hagamos las cosas según la carne. Por eso Pablo, en todas sus epístolas, más en Romanos, nos está diciendo, en Gálatas, que no andemos en la carne, que no satisfagamos los deseos de la carne, porque al hacerlo estamos segando, cosechando corrupción. Entonces Jesús no usó su divinidad estando en la tierra. Jesús dependió del Padre. Toda su dependencia, usted va a ver los evangelios, usted va a ver que Jesús dependió en todo del Padre y de la presencia del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 10:38 nos
nos lo respalda y dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Está claro, ¿verdad? Dios ungió. Ahora, la pregunta para nosotros: ¿Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo? Amén. ¿Tenemos el poder para hacer bienes? Sí, claro. Si la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos para obras de Dios, fuimos creados para obras de Dios, para obras divinas. ¿Podemos sanar a los oprimidos? Amén. Claro. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y está en nosotros. Ahora, todo esto estaba velado ante los ojos de la humanidad. ¿Por qué? Porque el Padre, esto lo quería reservar el Padre para revelarlo como Él deseaba en su resurrección. Pero después de su muerte en la cruz, en su gloria resucitado, en su gloria de resurrección, el Padre responde la oración del Hijo y le devuelve la plenitud de su posición exaltada como Dios, y le devuelve esa posición. Por eso dice: por lo cual Dios le exaltó. No hay algo grandioso acerca de cómo fue altamente exaltado al estado que Jesús, de supremacía que Jesús tenía antes de ser encarnado. Mientras antes, mis amados, era una deidad no encarnada, exaltada con el Padre desde la eternidad. Porque Jesús, recuerde que Dios no existe en el tiempo. Dios vive en la eternidad, Él es eterno. Ahora Cristo es Dios. Ahora Cristo es Dios después de su resurrección, en cuerpo resucitado y glorificado, exaltado con el Padre, ¿sí?, en la eternidad. Ahora Cristo queda como un ser, como Dios, pero con un cuerpo que resucitó y un cuerpo que fue glorificado. Entonces su regreso a la gloria es el mismo nivel de preeminencia eterna, pero ahora en una forma que incluye, ay Dios mío, incluye manos glorificadas con cicatrices en ellas, un cuerpo glorificado con las marcas de sus heridas. Esta exaltación a la gloria se menciona en las Escrituras con el hecho de que Cristo se sentó a la diestra del Padre. El lugar de mayor prominencia está reservado para el Hijo resucitado. Por eso se cumple lo que el salmista David dijo en el Salmo 110:1, cuando escribe David: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo, Marcos, Lucas registran cómo Jesús citó este texto en referencia a sí mismo, y Pedro hizo lo mismo en sus sermones. En el sermón de Hechos 2, Cristo se elevó a un lugar de exaltación especial, de gloria. Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios mío. Es como si Cristo en su gloria resucitada está marchando victoriosamente al salón del trono del cielo, habiendo completado su victoria sobre el enemigo, y con una multitud alrededor
gritando con gran júbilo: ha vencido. Y el padre exclama y dice al hijo: tu tarea está completa, hijo, ahora está aquí tu trono. Este es el primer aspecto de la gloria de la resurrección de Cristo, su exaltación, la posición más alta que el Padre le da. Estoy tentado a dejarlo acá y seguir después con esto, pero háganmelo saber si los que están conectados, si quieren que sigamos, les sigo, porque esto está poderoso. Si me lo hacen saber, yo le voy a seguir. Y si no, yo no sé, Dani, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Me has contado el tiempo? ¿Cuánto llevo, Dani? 35. 35 minutos. Ah, bueno, entonces aguanta otro. Bueno, mis amados, yo no sé si está siendo usted bendecido a través de esto. Ahora, entramos en la otra gloria de Cristo. Cristo es coronado. Este es el segundo aspecto de la gloria de su resurrección, que está coronado o es coronado. Filipenses 2:9, Pablo dice que Cristo no solo ha sido exaltado por Dios, sino que también le ha otorgado el nombre que está por encima de cualquier nombre. Otorgar, le dio, en este sentido significa algo con favor. Es la palabra griega que tiene su raíz en la palabra caris, que significa gracia, favor. Dios ha otorgado amorosamente y con gracia al Hijo el nombre que está por encima de cualquier otro nombre. El original es enfático en esto, porque dice que no se trata simplemente de cualquier nombre. No es solo un nombre que está por encima de cada nombre. Pablo claramente lo llama el nombre, y esto nótelo muy bien, el nombre que está por encima de todo nombre. Ahora, cualquiera que sea este nombre, es uno de gran supremacía, porque está por encima de todos los demás nombres. Y también debemos de darnos cuenta de eso, porque es un nombre que tiene grado, porque este nombre que se le da es mayor que otros nombres. Y quiere decir entonces que hay nombres que son menores. Entonces, no estamos hablando de un nombre de pila o de un apodo, algo así. Pablo se refiere a un título, un rango, posición o estado, un estado que se le ha dado con favor a Jesús en su resurrección. Algunos de ustedes quizás tienen un poco de concepto y saben los conceptos militares. Sabemos que los mismos títulos de ciertos rangos se encuentran con nuestras mentes en el pensamiento. Siempre cuando se nos habla de lo militar, nuestro pensamiento va a la autoridad y al respeto. Para escuchar simplemente el título, por ejemplo, un almirante, diferente a general, da una impresión de rango, de estatus. Así Dios le ha otorgado a Cristo un nombre, un título, un rango que está por encima de todos los demás nombres, rangos y títulos. Entonces, ¿qué es este título? ¿Cuál es este rango? ¿Cuál es este nombre por encima de todos los nombres? Creo que Pedro realmente nos dice cuál es el título que se le dio a Jesús después de la resurrección. Nos cuenta en su gran sermón en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 36. Después cita el Salmo 110:1, que habla
sobre la exaltación de Cristo, Pedro hace exactamente lo que Pablo en Filipenses 2 y habla del segundo aspecto de la gloria de la resurrección. La proclama es que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios lo hizo Señor y Cristo. Señor y Cristo. Entonces Pedro nos da los dos títulos aquí, que dice Señor y Cristo, y curiosamente dice que Dios lo hizo ambos títulos después de su resurrección y ascensión. Lo hizo Señor y Cristo. A pesar de que Jesús ya era el Señor y Cristo, está bien pensar que se hizo ambos oficios en un sentido único solamente en su resurrección. Hay un sentido en el que primero tenía que completar todo lo que se le había decretado antes de obtener estos títulos por completo. Y es su muerte, su propósito, para lo cual venía a esta tierra y después resucitar. Él cumpliría esto con plena certidumbre, y por eso con tanta autoridad, mis amados, con tanta autoridad, él pudo decirnos y pudo decirle a los discípulos presentes en aquel entonces, a los 11 que estaban ahí, cuando les hace la gran comisión, con gran autoridad, él pudo decirles: vayan, porque él, así como el Padre lo había enviado y él había obedecido hasta el final y había obtenido todo el galardón que el Padre le había dado después de terminar todo su acto de obediencia, de haber muerto en la cruz del Calvario. Ahora él nos manda y nos dice: ahora ustedes vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les mando. Entonces, lo que Pablo tiene en mente aquí es que el nombre que está por encima de todo nombre es el nombre Señor. Señor. Usted ve, ser Mesías es un rol de servicio al Padre. Jesús vino como Mesías en un rol de servicio. El título habla del siervo del Señor. Él es el elegido, el ungido, que con razón él tendría que hacer lo que Dios le ordenó, le obedeció. El título habla más de la obra de Cristo para cumplir con el servicio que el Padre le había encomendado, le había asignado, de su misión de salvar a su pueblo de sus pecados. Mientras el título de Señor tiene que ver con su suprema autoridad para gobernar. Al llamar a Cristo Señor, lo llamamos nuestro Maestro. Al decir que Jesús es el Señor, deberíamos decir que estamos, o decimos que estamos sujetos a su autoridad. Por eso Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pastor, pero mucha gente lo llama Señor. Pero cuando tú le llamas Señor a Jesús, es porque tú estás dispuesto a imitar la misma obediencia que Él efectuó viviendo como un humano en la tierra. Entonces el título de Señor es el de gobierno, de poder y autoridad, y eso se le da una coronación. El Padre lo corona, ¿sí? Es el rango que está por encima de todos los rangos. Entonces, cuando vemos que Cristo se le ha dado el nombre que está por encima de todos los demás, lo único que pensamos es en su señorío, en su señorío. Pensamos en ese título que Él tiene de Señor, de Kurios en griego, que significa maestro gobernante,
la autoridad sobre todos. Este es el nombre, el título, el rango que fue otorgado a Cristo en su resurrección, como respuesta a su oración para ser glorificado. Entonces la gloria de Cristo en su resurrección vino primero con la gloria de la exaltación. En segundo lugar, vino con la gloria del nombre, Señor. Ahora, hay un segundo aspecto de la gloria, que es su coronación, porque al recibir el nombre de Señor, se le dio autoridad sobre todas las cosas. Siempre que se habla de autoridad, se habla de corona. Por eso dice la palabra del Señor que el hombre es corona de la creación. Dios hizo al hombre corona de la creación, porque Dios le dio autoridad al hombre sobre la creación. Entonces fue hecho gobernante sobre todo. Todas las cosas en el cielo y en la tierra están ahora bajo su autoridad. Por eso en Mateo 28, cuando está frente a sus discípulos, les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Toda autoridad. Pablo en Colosenses 2:10 dice que hemos sido llenos en Cristo, que Él es la cabeza de la iglesia, Él es la autoridad. Pedro nos dice en 1 de Pedro 3:22 que Jesús se ha sentado a la diestra de Dios con los ángeles, autoridades, poder, todos los poderes, los ángeles, las autoridades y todos los poderes se han sometido a su señorío. Entonces Jesús es coronado como Señor por el Padre, como un aspecto de la gloria de su resurrección. El tercer aspecto, ya para terminar y no dejarlos pendientes. Si está conmigo, amén, gloria al Señor. Si no, mi responsabilidad es poder traerles esta palabra. Y si usted tiene el tiempo después para verlo, puede hacerlo. ¿Cuál es el tercer aspecto de la gloria de la resurrección de Cristo? Es realmente el resultado lógico y natural de los dos primeros. Si Cristo es elevado al lugar más de alto grado, en posición de prominencia de la deidad, y si Cristo se le concede toda autoridad como el Señor de todas las cosas, luego podemos deducir que habrá una verdadera sujeción a Él, una verdadera reverencia, honor y adoración a Él. Entonces el tercer aspecto de la gloria de la resurrección de Cristo es lógico. Él es adorado. Cristo es adorado. Por eso las personas que tienen problemas para adorar no han reconocido los dos primeros aspectos. Porque cuando usted reconoce los dos primeros aspectos de la gloria de su resurrección, a usted no le va a quedar excusas ni nada para no adorar a Cristo. Entonces, Pablo dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla. En la presentación de su señorío, escúcheme bien, amados, cada rodilla tiene que doblarse. Entonces vemos que en el versículo 11 que el propósito de que Cristo tenga su gloria de resurrección también es de que cada lengua confiese que Jesús es el Señor. Estas son dos imágenes: rodillas dobladas y lenguas confesando. Debe considerarse esto y representa lo que una persona sumisa hace en presencia de alguien superior. Rodilla doblada y lenguas confesando. ¿Se imagina cómo es la adoración del maestro? Estas dos cosas también están escritas en una descripción de adoración y obediencia plena en Isaías 45, 22 al 23. Ya voy cerrando. Donde dice Isaías:
mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios dice que la salvación para los confines de la tierra implica volverse hacia Él. Vuelvan a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. El volver es que te vuelves a Él y te sometes a su señorío. No hay salvación sin tales cosas. Mis amados, amigo que me estás viendo, no hay salvación sin volverte a Él y someterte a Él. No hay salvación sin sumisión a la autoridad de Dios. Entonces vemos aquí en Filipenses 2 que el señorío de Dios ha sido específicamente otorgado al Hijo. Y esto significa que venir a Dios para salvación es volverse hacia Cristo, inclinarse ante Él y jurarle lealtad para confesarlo como Señor. Por eso cuando una persona hace la oración de fe, de confesión, esa oración es muy importante, porque estás primeramente reconociendo a Jesús como Señor de tu vida, como tu máxima autoridad, y después le confiesas con tu boca, confesándole lealtad a Él. Parte de la gloria que le pertenece a Cristo debido a su resurrección son esas rodillas y lenguas que los adoradores someten delante de su presencia. Sepa esto, mi amado, que como aquellos que se han inclinado en sujeción al señorío de Cristo, todos aquellos que nos hemos sujetado, nos hemos inclinado y nos hemos sometido al señorío de Cristo, nos hemos convertido en parte de su gloria. Cuando tú haces eso, te conviertes en parte de la gloria. Por eso lo que puede transformarte, lo que dice Corintios 4:18, el apóstol Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria, porque cuando nosotros nos sometemos al señorío de Jesús, lo adoramos y lo confesamos y estamos frente a Él, entonces nosotros nos venimos a convertir en parte de la gloria. Esa gloria que le pertenece al Hijo, esa gloria de su resurrección, es la misma gloria que Él nos imparte a nosotros cuando doblamos nuestras rodillas y lo confesamos con nuestra lengua. La imagen de sujeción es no solamente una sujeción externa, sino es una sujeción interna. Lo que Cristo merece y exige es aquella sujeción del corazón. Es que tu corazón esté sometido y sujeto a Él. ¿Sí? Entonces, debido a cuando tu corazón se somete, esa gloria inherente que viene y te toma al sujetar tu corazón, hace que tú te dobles, que tú confieses que Jesús es el Señor. Así que, mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida. Dios es fiel, Dios es maravilloso, Dios es precioso. Recibimos muchos beneficios de la gloria, de la resurrección de Jesús. Muchos, que hoy mismo los podemos estar experimentando. Pero creo que uno de los beneficios más grandes que podemos tener de la resurrección es
el ser transformados a la imagen de Cristo mismo, cuando nos doblamos a Él en adoración, primero reconocemos que Él ha sido exaltado, que Él ha sido coronado, que Él tiene toda autoridad, y que lo que nosotros tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas internas, nuestro corazón y nuestras bocas confesando lealtad frente a Él. Nuestras vidas van a ser transformadas. Esa misma gloria que Él obtuvo, esa es la gloria que también quiere darle a aquel que se humilla a Él, aquel que sigue su ejemplo, que sigue sus pisadas, haciendo lo mismo que Él hizo, que nos narra el apóstol Pablo en Filipenses 2, en los primeros versículos. Dios me les bendiga grandemente. Espero que haya sido de bendición. Si fue de bendición, comparta este video, que yo creo que puede bendecir otra vida. Espero con todo mi corazón que el Espíritu Santo les dé aún más de lo que yo les he podido compartir, porque recuerde que el Señor no da el Espíritu por medida. Dios puede traerle mucho más revelación, iluminación a usted de lo que el Señor ha dado a mi vida. Dios me les bendiga. Gracias por estar conmigo. Le bendigo en el nombre de Jesús y seguimos pendientes a las próximas transmisiones. La paz de Dios con ustedes. Muchas bendiciones. Les amo. Grito de victoria. ¿Están listos? Lanzando. ¿No los escucho? ¿Están listos? Pues vamos a ver.